a la media, estamos aquí de nuevo en Compass. Les habla Fernando Méndez. Este programa lo dirige Dylan Di Rosato y la invitada muy especial en el día de hoy es una autora, profesora, que no sé, tienes tantos talentos, Tantos títulos, ¿no? tantos títulos. Concha Albor, bienvenida. Muchas gracias. Bueno, sí, nada más que pensando en todo lo que haces tú, novelas y profesora de la universidad. Bueno, tú hablas español, inglés, igualmente, así que tuvimos que decidir, ¿no? Por qué camino ir. Aquí estamos en español, pero Vale. si en algún momento hay que usar la otra lengua, estamos listos. Primero que todo, pues una introducción, una nota biográfica sobre ti. Vale. Española, Muy bien. ¿La haces tú etcétera. o la hago yo? Lo haces La tú. hago yo. Bien. Pues bueno, Harías una mejor labor, yo creo. vale. Pues antes de la nota biográfica, daros las gracias por invitarme otra vez. Ya he venido en el pasado. Me alegro de volver. Y es un estudio aquí que me hace sentir casi como, no sé, un artista. Tendré que pensarlo y ponerlo en mi currículum. Yo llegué con mi familia a los Estados Unidos en los años 60, hace muchos años, yo era muy joven entonces, porque mi padre vino con una beca Fulbright. Entonces fuimos primero a Seattle, en Washington, en el estado de Washington, y allí yo terminé mi high school, el colegio. Y aprendí inglés porque no había aprendido en España, yo hablaba francés antes. Y entonces después de allí ya empecé mis estudios en la universidad, en Purdue University primero, y luego después de dar muchas vueltas ya de mujer casada, de hecho, terminé mi undergraduate y después el máster y el doctorado aquí, en Filadelfia. Y una vez que llegué a Filadelfia me gustó desde el principio y aquí me he quedado. Y estuve de profesora en la Universidad de St. Joseph's más de 25 años y una carrera bonita. Me gustó estar allí, mis hijas estudiaron allí también, pero tenía ganas de terminar mi carrera académica para dedicarme a escribir. Y eso fue lo que hice. Tomé lo que se llama a tenure buyout. Para el que no lo sepa, quiere decir que te quitan del medio para que venga la gente joven, lo cual es muy buena idea. Y yo pude dejarme la universidad para dedicarme a escribir. Y escribí ficción primero, 2 colecciones de cuentos, luego una novela. Y después, por una serie de circunstancias, me he dedicado a las memorias y a lo que se llama en inglés creative non-fiction, que en español usan la no ficción. Sí. Así que, y es en lo que estamos ahora. Bueno, y pues en particular vamos a hablar sobre algunos de tus libros y la historia de tu familia, que es muy interesante. En una entrevista anterior hablamos de tus padres, ¿no? Sí. De hecho, que tu padre, una persona famosa en España, un historiador, y quieres hablar un poco sobre él. Sí, me gustaría hablar sobre ese tema porque es algo con lo que he tenido que lidiar durante mi vida. El tener un padre bien conocido y un padre, como usar la palabra que tú dices, famoso, era un privilegio porque hasta cierto punto me abrió ciertas puertas, sobre todo en el mundo académico, pero al mismo tiempo era un reto muy grande. Y realmente no me di cuenta hasta que yo estaba escribiendo ficción y estaba terminando mi carrera académica. Por ejemplo, compartiría con vosotros lo que sucedía cuando yo iba a una conferencia académica. El momento que veían mi tarjeta con mi nombre, Concha Albor, decían, ¡ay, cómo está tu padre! Y entonces yo, que me gusta hacer lo mismo cuando escribo, yo usaba el humor para salir del aprieto y decía, bien, ¿y el tuyo? Y entonces, claro, las personas se daban cuenta inmediatamente que ahí había habido un paso en falso, sí. Porque no se trataba, yo no estaba allí para hablar de mi padre, pero y esto pasaba constantemente.
Así que en el mundo académico no me di cuenta de realmente lo que era. No estábamos haciendo una competición, pero lo que era tener un padre que al ver el apellido, que además es muy único, Albor, no parece ni español, entonces inmediatamente llamaba la atención a mi padre. Y eso después me marcó, precisamente porque mi madre murió muy joven, entonces yo no tenía la familia o la figura materna realmente desarrollada en mí, pero yo tenía ya 2 hijas. Entonces poco a poco tuve que, a través del feminismo y a través de mis hijas incluso, aprender a lo que era ser mujer y ser mujer sin tener que relacionarlo con el padre o con el esposo. Y eso fue un paso interesante. En la ficción también pasaba algo interesante, porque en mi familia yo escribía lo que se llama ahora autoficción, autobiographical fiction. Es curioso cómo los términos se han añadido al inglés y se han añadido al español. Y entonces mi padre, que él era un personaje antes de nacer yo, entonces él pues salió personaje en mis obras de ficción. Y entonces la gente preguntaba, oye, ¿tu padre no se enfada contigo cuando ve cómo lo sacas en tus novelas? Y entonces también creé una frase allí, que además es cierta, y yo les decía, bueno, lo que sucede es que mi padre no se enfada porque está agradecido que no lo he contado todo. Y entonces, que era absolutamente cierto. Así que mi padre jamás me censuró de cómo le saqué yo como personaje en mis libros. Lo único que me dijo fue, oye, mira, Concha, si me vas a sacar como personaje, no me llames José Luis, llámame Juan Luis, que es mi nombre. ¿No le gustaba lo de José Luis? No le gustaba, yo cambié el nombre como un favor para él. Sí. Estaba claro que era él, pero por lo menos no usar su nombre, obviamente. Y él dijo, no, llámame Juan Luis. Por mi nombre de veras. Por mi nombre de veras. Y después yo iba a verle, él vivía en Indiana, y yo, como os he dicho, me quedé en Filadelfia. Yo iba a verle todos los años para su santo, que es el 24 de junio, y para su cumpleaños, que es el 18 de junio. Y entonces yo me quedaba con él todos los años al principio del verano. Y luego él me decía, oye, ya que te gusta escribir, como si fuera un hobby, ¿no? Como si fuera, yo qué sé, a coleccionar estampillas o algo. Me decía, ya que te gusta escribir, si quieres te cuento algo. Y entonces nos sentábamos y me contaba sus aventuras, generalmente amorosas, porque mi madre ya había fallecido. Sí. Pero claro, su segunda, su tercera esposa estaba allí. Así que era una situación, por un lado, cómica, extraña y típica de la vida con mi padre. Qué bien. Pero ya que mencionaste, anteriormente estaba diciendo algo de ser mujer y hablar de tu hija, y esto hay que recordar que se me olvidó hacerlo en la introducción, que hoy es un día muy especial. Sí. Estamos grabando este programa durante el Día Internacional de la Mujer. De la mujer, sí. Es curioso porque en España todo el mundo lo sabe. En Europa este es un gran día, pero en los Estados Unidos creo que lo sabemos menos. Entonces me gusta pensar que cualquier día es el Día de la Mujer, pero hoy es el día que desde luego en España se celebra mucho. Bueno, la cadena esta de NBC, de MSNBC, sí. Morning Joe, Mika Brzezinski está en Abu Dhabi, una conferencia internacional. Claro que sí. Y ahí estaba Hillary Clinton, Billie Jean King, y esta señora que yo hacía rato no la veía, que es una de las activistas, Gloria Steinem. Sí. Famosísima. Que la he leído mucho ya a ella, sí. Así que es de gran importancia este encuentro allí en Abu Dhabi, con la intención, según Brzezinski, de seguir impulsando el progreso de las mujeres en la industria, en el comercio, que les paguen mejor, que paguen igual que pagan a los hombres. Claro, absolutamente. Es una buena tarea. Sí. Pues entonces, si estamos viendo lo que es totalmente correcto en el Día Internacional de la Mujer, entonces me gustaría hablar sobre mi madre. Porque lo que sucedió con mi madre es que, claro, yo crecí con ella en casa durante la época de Franco.
Y entonces mi madre era lo que yo pensaba una madre tradicional. Por ejemplo, mi madre decía cosas como, en boca cerrada no entran moscas. Entonces, claro, yo era una niña, no lo podéis creer ahora, pero yo era una niña callada. Y yo era muy observadora, era un personaje testigo de lo que estaba pasando allí. Pero yo no hablaba mucho, pero ella me decía eso, en boca cerrada entran moscas. Entonces quería decir que, claro, lo comprendéis todos, no hables niña, cállate. O por ejemplo decía, por la boca muere el pez. Claro, eso sí que me daba miedo, ya morir. Y por la boca ya podéis comprender, ¿verdad? La imagen. Y luego, por ejemplo, siempre me decía, niña, despacito y buena letra. O sea, que todo esto era para, yo que era una niña, creo, bastante buena, para tranquila, no hables, no digas nada, pórtate bien, escribir. Y entonces yo observé todo esto y mi madre era así. Ya sabéis un poco cómo era mi padre. Por ejemplo, en mi casa se hablaba valenciano, porque mi familia era originalmente de Valencia. Y el valenciano estaba prohibido por el régimen franquista. Entonces éramos totalmente una familia, yo creo, a punto para ir ya a un analista, porque éramos esquizofrénicos. Mi padre hablaba en valenciano, mi madre decía, ay Juan, Juan, como diciendo, no, no, cambia al castellano. Y nosotros, mi hermano y yo, podíamos hablar, lo comprendíamos, pero no podíamos escribirlo porque en el colegio no se aprendía, estaba prohibido, como he dicho. Y entonces mi madre era tan diferente de mi padre y tan estricta, era como un ejemplo de una mujer bajo el régimen franquista. Y entonces, hace justo 10 años, en 2013, yo encontré unas cartas entre mis padres que se escribieron durante la Guerra Civil. Y en esas cartas, mi padre es, como yo lo conozco, ya era un hombre, eso que era joven, 23 a 25 años, son las cartas, 1937 a 1939. Y en sus cartas mi padre es como yo lo conozco, o como lo conocí. Él ahora ya ha falleció a los 96 años. Y entonces él ya quería ser escritor, las cartas son bellísimas, descripciones, diálogos, personajes, como si fuera una novela. Y mi madre, que yo creía que era este modelo de mujer tradicional, mi madre no tenía uniforme de la República ni tenía un fusil, no era una miliciana, pero mi madre estaba trabajando para el gobierno republicano. No solamente trabajando para el gobierno republicano, pero el gobierno republicano se trasladó a Valencia durante la Guerra Civil y cuando se traslada a Barcelona, ella se traslada con el gobierno a Barcelona. O sea que no era un trabajo, diríamos, importante al nivel diplomático, pero ella era un compromiso con la República. ¿Tú fuiste con ella a Barcelona? No, yo no había nacido durante la Guerra Civil. Okay. Esto fue los años antes de nacer yo, cuando mis padres están escribiendo. La cronología la he perdido yo. Sí, es difícil todo esto, yo sé, pero no importa, lo repetiremos. Y entonces mi madre en estas cartas demuestra, por ejemplo, os doy un ejemplo tremendamente impactante. Si había bombardeos por la noche, que las fuerzas alemanas e italianas bombardeaban en España, durante la Guerra Civil Española, entonces mi madre oía las bombas y por la mañana no desayunaba para poder ir al hospital y donar sangre. O sea que esto es bastante, era un héroe mi madre realmente. Cuando le cuento a mi hermano esto, dice, no, imposible, no puede ser. Nuestra madre jamás habló de la guerra, nuestra madre jamás dijo nada de sangre, ni del gobierno, ni de nada. Claro, yo tengo las cartas y lo puedo comprobar. Y entonces yo ahora, a través del trabajo que he hecho de investigación, de mis libros y naturalmente de las cartas, que por cierto, las cartas son 400 de cada uno, o sea, más de 800 cartas, son muchas cartas. Y entonces yo lo que ahora comprendo es que mi madre tenía mucho miedo de ser represaliada, de que ella iba a acabar en la cárcel, metida en la cárcel por Franco, como él hizo con muchísimas personas que trabajaron para la República. Bueno, y en este momento
podemos tomar una breve pausa, porque yo Muy quiero bien. hablar sobre este La tema guerra de civil. la guerra civil. Me parece muy buen Así momento. que no se vayan, regresamos en un momento, estamos en una conversación con la doctora Concha Albo, hablando sobre unas novelas epistolarias. Muy interesante el tópico. Regresamos en un momento. Pagano's Market and Bar has been serving gourmet Italian foods in Center City for 3 generations. Call Matthew Pagano for all your catering needs, and during these difficult times, please mention Fernando Mendez and receive a nice discount along with free delivery. Pagano's also makes the finest gift boxes in the city for all your holiday needs. Visit paganosmarketandbar.com. Amigos de Usa la Media, estamos aquí de nuevo en Campus, en una conversación muy interesante con la doctora Concha Alborg, hablando sobre su historia, sus novelas. Pero en este momento vamos a tocar un tema que me interesa mucho y que tal vez ayude al público a entender de qué se trata la guerra civil. ¿No? Que tú mencionaste que las cartas de tu padre estaban entre 1937 y 39, algo así. Exacto. Que está dentro del margen de lo que fue la guerra. Exactamente. En España, durante los años 30, el gobierno era un gobierno republicano muy liberal. Por ejemplo, en esa época existía el divorcio, existía el aborto, la mujer tenía el voto, que es increíble pensar una España en 1933, 34, 35 con todos esos derechos. Y en España estaba muy dividida con las fuerzas de la derecha, y el 18 de julio de 1936 un militar, Francisco Franco, está en el norte de África y empieza lo que se llama el alzamiento contra el gobierno republicano y democrático y constitucional. Y entonces la guerra civil en España empieza esos días a través del sur hacia el norte. Y Valencia, que es donde vivían mis padres entonces, antes de casarse, estaba al lado republicano, y mi padre fue llamado para ir a la guerra, lo cual él no esperaba, porque él era un estudiante, estaba estudiando su carrera, ya interesado en ser escritor y quizá académico, que acabó siendo, y no esperaba que lo llamaran a filas, que lo llamaran al frente, pero sí lo llamaron. Y entonces él, no en el 36, pero en el verano del día 1 de julio, de hecho, lo sé el día porque tengo las cartas, de 1937, él empieza a estar de soldado bajo el gobierno republicano y va a estar en la guerra hasta que termina el 1 de abril de 1939. Y en esos 2 años mis padres se escriben. Y yo encontré las cartas, como ya he dicho, hace 10 años, y es importante este descubrimiento porque tengo las 2 cartas, las de ella y las de él. Generalmente en los epistolarios de la guerra civil que se han encontrado, que no es el de mis padres el único, tenemos uno o el otro, pero aquí yo tengo las 2, y eso le da es un documento realmente, un documento de la guerra y un documento de lo que era la vida entonces. Por un lado mi madre en Valencia y por otro lado mi padre en el frente. Son 2 puntos de vista totalmente distintos. Cuando termina la guerra, entonces Franco toma el poder y va a estar a cargo, como ya os he dicho, de España, con esa meta tradicional que he descrito en las costumbres de mi madre, hasta noviembre de 1975, cuando muere. Así que son casi 40 años. Y tuvo un gran impacto en la cultura. Tuvo un gran España, impacto, ¿no? un gran impacto. En todos los aspectos de la cultura. Sí, y generalmente sí sabemos los negativos, por ejemplo, la censura del arte, de las novelas, de los cuadros. Por ejemplo, Guernica de Pablo Picasso no pudo entrar en España y Picasso no quiso que entrara tampoco hasta que Franco ya había muerto.
pero en otros muchos aspectos la censura estaba en todo, en las mujeres, por ejemplo. Las mujeres estábamos allí, o las niñas como yo, para ser buenas chicas, para aprender a ser madres, aprender a coser y estar allí para casarse, básicamente. Y era todo un contraste con la República totalmente. Pero en otros aspectos España estaba destruida después de la guerra civil. Y entonces Franco se mantiene oficialmente neutral durante la Segunda Guerra Mundial y empieza a restaurar el país. Hizo cosas buenas para el país en el sentido del agua, por ejemplo. España tenía tremendos problemas con restricciones del agua. Y entonces él crea pantanos, en los pequeños ríos, crea los pantanos que dieron a España luz y electricidad, o el transporte de los trenes. En muchos aspectos ayudó a España para restaurarla. Pero en el sentido del pensamiento y de la cultura, él hizo mucho daño a la cultura. Hablando del pensamiento y de la cultura, una de las primeras víctimas de la guerra fue García Lorca. Absolutamente, absolutamente. Él murió realmente antes de terminar la guerra, porque como acabo de deciros, empieza por el sur de la península hacia el norte. Y aunque Lorca esos días estaba en Madrid, él estaba sin comunicarse con su familia, era un hombre muy familiar, muy cercano a sus padres. Entonces él se traslada a Granada y en Granada es donde lo secuestran prácticamente y lo matan. Lo interesante de Lorca es que aunque él tenía ideas liberales, sin duda, realmente él es una víctima de la guerra civil porque él era homosexual, lo cual hoy en día, y entonces debería habernos parecido igualmente, es un crimen incluso totalmente. No es que estuviera luchando con un fusil, entonces la gente muere, pero él era un poeta. Y la otra cosa muy, muy triste, además de su muerte totalmente inoportuna, es que él no se ha encontrado su cuerpo. Entonces aquí estamos todos estos años después de la guerra civil y todavía hay víctimas como García Lorca que no está enterrado con su familia o en su tierra, o no sabemos dónde está. Es muy doloroso. Además, es algo deliberado, yo creo, para evitar que se convirtiera en un monumento que todo el mundo iba a visitar, una Visitarlo, persona que quizá. el Estado no quería que de ningún modo. Quizá, pero yo creo que es más que eso, porque ahora tenemos la ley de la memoria histórica que está tratando de resucitar todas estas víctimas y, por ejemplo, Franco, que estaba enterrado en el Valle de los Caídos, ahora está en su casa, como debería estar con su esposa, en el Pardo, a las afueras de Madrid, pero él no está ya en el Valle de los Caídos. Pues Lorca ahora, con tantos años de la memoria histórica, si fuera verdad que la gente sabe dónde está, ya lo hubieran restaurado. Entonces realmente no ha habido solución a todas las víctimas de la guerra civil. Sí, es posible una fosa común donde terminó mucha Exacto, gente, ¿no? Y no... Bueno, como tú dices, estás basando tus escritos, muchos las cartas de tu padre y las cartas de tu madre, que dan una imagen de las dos partes, ¿no? Sí. ¿Cómo afecta esta guerra a tu familia? En el sentido de que se van por diferentes caminos, Pues sí, ¿no? efectivamente. La verdad es que no era solo a mi familia, sino a la península ibérica, porque las divisiones se hicieron por una decisión geográfica. Si estabas en Valencia, eras republicano. Si estabas en Galicia, eras nacionalista. Y entonces la lucha, había hermanos luchando contra hermanos, que eso es otra tragedia en sí. Y eso fue una división en España que llevó décadas en realmente solucionarse. Pero a mi familia, que ya que me preguntas, lo que sucedió fue que mi padre, y lo hemos mencionado, que Franco prohíbe los lenguajes, los idiomas regionales, se suponía que no pudieran hablar el catalán, no se pudiera hablar el vasco, el gallego, el valenciano. Ya os he dicho que en mi casa sí, porque mi padre dijo, aquí se habla en valenciano.
Y entonces en Valencia, pues supongo que era un peligro, pero creo que mayor cuando vamos a Madrid, que es cuando yo era una niña para empezar el primer grado del colegio, porque allí sí que era. Por ejemplo, no es porque fuéramos ricos en absoluto, pero teníamos ayuda en casa. Entonces las personas que venían a limpiar o a ayudar a mi madre con los niños, ellas podían oír el valenciano y sabían que estaba prohibido. Y era un peligro. Y como os he dicho, para mi madre tuvo que ser una preocupación muy grande pensar de que estábamos hablando algo que estaba prohibido, el valenciano. ¿Cuál era el castigo? No sé cuál era el castigo, pero supongo que la cárcel, porque en la cárcel había, pero bueno, millares de personas que estaban allí por la única razón de que habían luchado con la República. Mi padre se escapa porque cuando él deja la guerra, que es una historia muy bonita, la cuento en mis libros, entonces él, como era hijo de viuda, su padre había fallecido, entonces a él le dan el derecho que había tenido para no ir a la guerra, aunque tuvo que ir. Y entonces él no es represaliado. Pero dos hermanos de mi madre que lucharon en la República, José y Vicente, ellos tienen entonces que servir al régimen de Franco, y que son 3 años de ser no oficiales, sino soldados, y van a África los dos, tres años. De manera que la familia de mi madre estuvo con los dos de los hermanos entonces haciendo el servicio militar en África. Y eso fue una división de la familia, un castigo realmente. Sí, bueno, todas las guerras dividen, ¿no? Pero, Sí. y ahora estamos en una situación aquí, en este país, donde no hay guerra como tal, pero hay una división igual que separa familias. Porque hay gente que está Absolutamente. siguiendo una ideología Sí. que no sé, para mí no es aceptable. Y ahí No. está el choque. Sí, para mí veo la división sobre todo en el problema de los emigrantes, porque aunque mi familia, como os he dicho, llegó aquí por la beca Fulbright de mi padre, es lo que hoy se llama first class immigration, que quiere decir no es que viniéramos en first class en el avión, porque no, era la primera vez que subíamos al avión, yo creo que no sabíamos ni lo que era first class, pero me acuerdo, y esto es graciosísimo, que yo llevaba guantes blancos cuando subía al avión. Es increíble, ¿no? Eso da una idea de la época que era. Bueno, pues el llegar a los Estados Unidos, a pesar de la beca Fulbright y a pesar de los guantes blancos, nosotros éramos privilegiados. Teníamos casa en la facultad, en la universidad, y luego los americanos se portaron como nosotros, como si fuéramos príncipes. Ideal. Pero pronto mi hermano dijo, no, a mí no encajo en los Estados Unidos, no es lo que yo quiero, prefiero estudiar en España, y mi hermano se vuelve a Madrid. Mi madre entonces está dividida porque ella prefería España, nunca aprende el inglés. Y entonces ella está en un país donde no conoce el idioma, con el hijo en Madrid, y realmente mi familia jamás vivió junta otra vez. Y eso era una familia al nivel académico privilegiado. Imaginaros los inmigrantes que llegan ahora de una manera sin una visa, sin posibilidades, y la inmigración divide familias siempre. Yo misma me quedo en este país porque yo de pensar en volver a España y tener que hacer lo que se llamaba entonces este tributo a Franco, ¿verdad? Estudiando con la educación femenina que allí se daba, yo no quise volver a España. A mí me encantó estar en el colegio americano y luego empezar aquí la universidad. Yo dije, no, yo ir a España para estar no, yo me prefiero quedarme en los Estados Unidos. Idealmente soy la única de mi familia, porque mi padre ha fallecido, que emigró a otro país, y tengo, menos mis hijas, que es muchísimo, y mis nietos y la familia de mis hijas, tengo a todo el resto de mi familia en España. Sí, ahora que mencionas tú lo de la inmigración y cómo separan familias en este país, pues ya hemos visto lo que pasa en la frontera del sur, Claro. ¿no? En donde
realmente han separado madres de sus hijos. Tremendo. Y el gobierno los agarró y no sabe, muchas familias no han podido reunirse de nuevo. No, y el gobierno realmente no sabe qué hacer con ellos. Es un caso tristísimo. Y no saben ni a dónde los llevaron. No, y eso también me hace sentirme orgullosa de Filadelfia, porque Filadelfia es una ciudad que acoge a los emigrantes, que tiene, claro, no es perfecta, ninguna ciudad lo es, ni Madrid ni Valencia, pero Filadelfia acoge a los emigrantes. Ahora mismo, antes de esta charla, he hablado con uno de los técnicos sobre la situación de los emigrantes aquí, porque él tiene un centro de emigrantes y se les acoge, se les ayuda. Hay voluntarios para traducir o para abrir una casa a ellos, pero es tremendo. Se han llegado muchos ucranianos ahora. Sí, ahora con la guerra. Sí. Pero bueno, mira cuando nos hicimos por una Nos hemos ido por la política, ¿eh? Una tangente. Cuidado. Me interesa también, el otro día sería para dedicarle más tiempo a eso. Pero quiero hablar sobre tus esfuerzos en cuanto a la literatura, a crear, el proceso de crear. Te inspiraste mucho porque tenías el gran ejemplo de tu padre que ya lo había hecho y que te orientaba en cierto modo, ¿no? Sí, el trabajo. Sí. O sea, yo, sobre todo los años que estuve en mi labor académica, no fue que mi padre me decía, déjame que te lea o te ayude. No, jamás me ayudó en un trabajo académico. Pero el modelo sí. Porque mi padre enseñaba en la Universidad Complutense en Madrid, y antes de venir a los Estados Unidos, claramente, y después él tenía clases particulares en casa. De manera que en mi casa había alumnos que entraban hasta las 11 de la noche. Y después de esa hora es la hora que mi padre cenaba. Imaginaros qué tarde. Claro, pero para España no era muy tarde las 11, ¿verdad? Generalmente la gente cenaba a las 10. Sí. Y después es cuando mi padre y mi madre cenaban, y luego es cuando mi padre escribía. O sea que empezaba a escribir a la madrugada, a las 11:30, a las 12 de la noche. Y para mí era normal, es lo que era la vida de un escritor. Y luego, naturalmente, los veranos y siempre escribiendo. Y entonces en eso, en la disciplina, aunque soy muy diferente, por ejemplo, mi padre cerraba la puerta del despacho. Yo jamás he podido trabajar con la puerta cerrada, porque yo empecé a escribir cuando tenía 2 niñas corriendo por la casa, y cerrar la puerta no es algo, era un lujo, no se me ocurría, no podía hacerlo. Y entonces mis hijas entraban, salían. De hecho, yo, y todavía lo hago, fijaros, yo escribo en el comedor, porque claro, es mejor, estoy cerca de la cocina, puedo poner algo en el microondas, veo cuando la gente entra, o si mis hijas ahora no, que se portan perfectamente, son adultas, pero cuando eran pequeñas y estaban haciendo algo, ¡oh, niñas! No. O sea, y claro, me he acostumbrado a escribir naturalmente muy diferente en mi tarea, pero la disciplina yo creo que sí que la heredé de mi padre. Pero yo lo que hago ahora, hay un profesor que ha fallecido recientemente, voy a mencionarlo, primera vez que lo menciono en una charla así, que es Carlos Rojas. Carlos Rojas, el gran novelista español que ganó el Planeta, todos los premios bajo el cielo español. Él fue mi profesor y director de mi tesis de máster en Emory University. Y él fue, no mi padre, pero él fue el que realmente me animó a escribir, y se dio cuenta de que yo tenía, no sé si talento, espero que sí, pero sobre todo una dedicación y un interés tremendo. Muy bien, mira, en este momento vale. Vamos a tomar otra breve pausa porque yo quiero hablar sobre de dónde sale la primera palabra. Estás frente a esta página en blanco. Sí. ¿De dónde sale? ¿Dónde empiezas? ¿No? Así que, señores amigos de Usa Media, regresamos en un momento en esta interesante conversación con la doctora Concha Alborg, hablando sobre su creatividad, sus libros y lo demás. Regresamos en un momento. Great. Sí,
Muy Sí, bien. sí, para mí es facilísimo esto. Ya veo. Sí, sí, para mí sí, o sea, no... y ahora verás, Oh, no fui yo, ¿eh? está desbalanceado. Fue el caballero. Quiero Sebastián, no entiende, No entiende español, no. entiende que hace falta arreglarlo. Oye, te miman mucho, ¿eh? Sí, Sí, ahora quizá qué bien enseñe los hecho. libros, no sé, vamos a ver, no importa. Eso es Prefiero lo que quiero ahondar un poquito. Pero el proceso de crear, de ¿no? crear. Me interesa muchísimo. Y ahora te cuento lo que me dijo Carlos Rojas. Siempre que hablo con gente que escribe, eso es lo que me gusta saber. Let me know if the level is the same. Is it okay? Sorry, what was that? The level, am I okay? Yes. Yeah? Okay. Because it moved slightly to my right. Sound good to me. Alright. Whenever you're ready. I'm ready. Whenever we're ready. Me account. Alright, going back to in 3, 2, 1. Amigos de Usa la Media, estamos de nuevo en Compass, en una conversación muy interesante con la autora Concha Alborg, hija de un famoso historiador español, quien influenció su carrera de escritora. Y entonces yo quiero averiguar cómo empiezas tú a escribir, porque es lo más difícil es ver esa página en blanco, la primera palabra y para dónde vas. Sí, es lo que dicen, ¿verdad? Que eso es lo más difícil. Estaba hablando antes de nuestra pausa que hay un profesor que me marcó en mi carrera académica y literaria, que fue Carlos Rojas, el gran novelista y escritor. Y me acuerdo que yo estaba escribiendo la tesis con él, mi tesis de máster, y como os he explicado tenía una familia, 2 niñas pequeñas y muchas responsabilidades, y como todas las mujeres, ¿verdad? Y entonces yo estaba también dando clases, porque al final pues puedes hacer eso en un programa académico, dando clases en Emory y tomando clases y escribiendo la tesis. Y entonces mi esposo, los fines de semana, y yo decidimos que él se iría con las niñas a hacer camping y yo escribiría la tesis los fines de semana. Así que yo los lunes tenía un capítulo nuevo que le entregaba a Carlos Rojas. Y él no lo podía creer. Dice, ¿cómo estás toda la semana en la universidad, te vas a casa el viernes y llegas el lunes y tienes un capítulo? Y ahí está la disciplina. Lo que hay que tener cuando uno escribe es escribir. Es lo que tienes que hacer, es escribir. Si no escribes, desde luego no terminas, el lunes no tienes nada que entregar y así es. Y entonces él me dijo algo que no me he olvidado en la vida y fue lo siguiente. Dijo, es que tú eres una escritora vivípara. Vivípara, me dijo. Y yo, claro, la ciencia no es lo mío, pero sé lo que es ser vivíparo. Y entonces me explicó que los escritores ovíparos son los que tienen una idea, pero no pueden ponerla y no me atrevo. Es como un huevo ahí que si no, vamos, le das calorcito y eso no sale. Y yo soy al revés, y en efecto, es que es verdad como soy. Yo estoy siempre, es como una máquina, ¿no? Y estoy pensando, tomo notas, yo tengo un libro para cine, un libro para novelas, un libro, ahora estoy tomando notas de mis sueños. Tengo libros y apuntes y notas por todas partes, aquí mismo me he traído los míos. Y entonces por la mañana me levanto y ahí está la idea, y sale como un ser vivíparo. Y allí salió el capítulo, salió la tesis, y desde entonces parece una cosa rara, pero lo que me dio fue la confianza de que yo en cualquier momento podía sentarme y escribir. Y desde entonces ha sido así. Por ejemplo, ahora tengo algo que no estoy segura si Fernando lo sabe o no, pero lo que yo tengo ahora es un blog. Y me encanta porque el blog me da salida escribiendo para esas ideas que uno tiene, que no todas las ideas se pueden poner en un libro, ¿verdad?
y además los libros son muy difíciles de publicar, pero realmente me da esa seguridad de que si yo me siento delante de la computadora, del ordenador, me sale. Una pregunta con respecto a documentación, porque mira, tú tuviste la suerte de encontrar estas cartas de tus padres Sí, para basar tus escritos en ellas. sí, Cuando un presidente sale de la Casa Blanca, escribe su libro. empieza a escribir su libro y tiene como base sus documentos, sus intercambios diplomáticos, etc. El individuo normal tiene tal vez algunas cartas, pero se está perdiendo todo esto. Estamos en una era en que está todo en la computadora. Si pierdes la computadora, se fue todo tu historial, sí. ¿no? ¿Dónde están los emails? ¿Dónde está todo esto que para encontrar? Yo creo que para un futuro historiador será mucho más difícil hacer lo que tú hiciste, reconstruir esta historia, porque no está en los textos del teléfono, y es posible que hasta se haya perdido en los emails que intercambiamos. Y no es la misma cosa. Los emails de por sí pues son más comprimidos, tienen ideas que uno expresa en una frase en vez de un párrafo, ¿no? Pues fíjate, no sé si estoy de acuerdo contigo. No, pues mejor, Porque mejor que no esté de acuerdo. No, creo que no, porque claro, es verdad que en ambos libros, este y el que sale ahora, este es el sobre mi madre, este libro tiene una bibliografía, se publicó en una editorial académica en los Estados Unidos, Sussex University Press, y en efecto, tener las cartas fue un privilegio, pero tuve que hacer investigación sobre la guerra civil y lo que se había escrito y todo eso. Pero vamos a volver a lo de los emails y los teléfonos y todo eso. Yo creo que lo que está pasando con la nueva tecnología es que no tendremos cartas, pero yo creo que dejamos mucho más que se puede encontrar. Por ejemplo, en los casos de un crimen o cualquier cosa, hay más rastros en el teléfono y en el ordenador y en los emails que cartas. Y hay que ver la cantidad de gentes en la política que se han sido descubiertos y porque tienen toda esta documentación. Y claro, hay que saber que si escribes tienes que guardártelo. Así que nosotros, por ejemplo, con mi propio padre, he encontrado manuscritos no publicados en el ordenador, que han salido ahora o están saliendo ahora. Así que yo creo que tecnológicamente estamos dejando mucho rastro. Ok, yo acepto el argumento. Yo lo que digo es esto, que hay muchas cosas que a veces yo no puedo encontrar, porque he cambiado de computadora. Sí. Tú dices ordenador, que es lo que Sí, en España la se dice Academia de la ordenador, Lengua trató de imponer esta palabra ordenador. Tal vez lo usen en España. Sí, pero computadora. Pero fuera de España, Computadora. es computadora. Sí, ¿no? sí. Es interesante, cuando yo enseño español a la gente, yo les enseño la computadora. Claro que sí. Lo de ordenador, si vas a España, así lo llaman allá. Además, tengo que deciros, que no sé si lo sabéis, supongo que sí, que Fernando es de Colombia y se dice que el mejor español es sin duda alguna el que se escribe y el se habla en Colombia. Eso dicen. Eso dicen, con el Instituto Caro y Cuervo, sí. Y además no podéis ver lo claramente que habla Fernando y, por ejemplo, en el Caribe es tan rápido y las palabras se acortan. Sí que se supone, y en España, porque usan tantos giros, tanto slang, sí, que es difícil también comprender a un español cuando llegas allí. Así que los colombianos son los perfeccionistas de la lengua. Bueno, muchas gracias. Mira, una de las cosas que yo siempre he dicho que la educación en Colombia, en este sentido, en cuanto a la lengua, desde que uno está pequeño, sí, lo corrigen. Perfecta. Los acentos y todo. Exacto.
Y cuando yo viajé por Colombia me di cuenta al nivel de oral de la gente, que a lo mejor no tiene una educación como un académico, pero habla perfectamente y claramente. Sí que es lo que dicen, que el mejor español y el más fácil de comprender. Así que si Fernando dice Es computadora, es el más computadora. claro, el más claro. Bueno, muchas gracias por De nada. ese cumplido. Ajá. Pero entre otras cosas, tú hablas muy claramente. Yo creo que Por ser sí, por la profesora. enseñanza, ¿no? Sí. Eso es lo que lleva a uno a evitar Sí. el mumbling que llaman. Sí. Hay profesores que no pueden entender. Sí, no, yo procuro hablar así después de tantos años de ser profesora Sí. y sí, y procuro hablar claramente, ¿no? Para, como y siempre, me gusta, y además como estoy con los dos idiomas, entonces trato de hacerlo en inglés igual, llevar cuidado, decir las cosas bien, ¿no? Y no comprender a la gente y que me comprendan es importante. Es curioso, mira, cuando estaba yo más en estudios de español, más literatura, estaba leyendo más libros, más novelas, Sí, ah, eh, se me facilitaba más escribir en español. sí, Pero cuando dejé de estar envuelto en las novelas, en los libros de estudio, de análisis en español, se me hizo más difícil. Porque naturalmente. uso el inglés con más frecuencia, entonces puedo escribir más en inglés. Como resultado, por ejemplo, estaba escribiendo editoriales para un periódico, entonces lo escribí en inglés primero Sí. y luego hice la traducción al Fíjate, español. fíjate. Yo tengo pequeños grupos de escritores que les ayudo a escribir o a lanzarse, diríamos, y siempre les digo, lo primero para ser escritor es leer. Uno tiene que leer. Y leer y de hablar de los maestros y las maestras que han escrito, y es como uno. A mí, por ejemplo, me encanta Nora Ephron en inglés, pero ese humor que ella tiene y los juegos de palabras que ella hace me fascinan. Entonces, cuando voy a escribir en inglés, que es porque yo cambio, depende del libro que esté trabajando, yo me encanta leer a Nora Ephron, porque entonces estoy como en la onda, ¿no? Por ahí. No es copiar, no es plagio, naturalmente, pero es leer y escuchar una voz y saber que nosotros tenemos cada uno una voz también cuando escribimos y que sea auténtica, que sea la tuya. Cuando estabas hablando de las horas en que tu padre escribía tarde Sí, por la noche, me recordó de Blasco Ibáñez, que alguien le preguntó una vez porque lo vieron en un café por la tarde, ¿cuándo escribe usted? ¿No? Porque siempre está por aquí bebiendo y celebrando. Y él dijo, yo escribo cuando puedo por la noche, pero ahora estoy celebrando. sí. Y escribió Y larguísimas sus novelas. exacto, y escribió una, no sé cuál fue, Sangre y Arena, algo así, que la escribió en una semana porque tenía que pagar el arriendo. Ajá, sí, Es muy sí. curioso. Pero ahora, por ejemplo, volviendo a la idea de la tecnología, ahora vas a los cafés y está lleno de Exacto. gente joven escribiendo. Sí. La idea de un escritor que tiene que escribir en casa, con la puerta Ya cerrada, no. como hacía mi padre, Exacto. cuando todo está limpio y callado, no. Podemos ir al parque ahora. Sí, podemos ir al parque, pero a un café. En el café hay siempre gente joven con la computadora allí escribiendo. Sí. Y no, yo creo que es un mito eso de que necesitas paz y tranquilidad. Yo no necesito paz y tranquilidad. Yo lo que necesito es energía y tiempo. Sí. Y para escribir. Y si hay gente, ya te digo que estoy en el comedor, gente entrando y saliendo. Muy bien. En ese sentido, yo escribía mucho cuando estaba estudiando, hacía todo cuando había mucho ruido en la cafetería, a mí no me importaba, yo escribía ahí. Claro, ¿ves? Sí. Entonces yo creo que eso, y lo digo en mis libros, que para mí es, por ejemplo, me encantan los grupos de escritores, Sí. porque yo como me pasé mucho para escribir en inglés, este libro, por ejemplo,
que es de ficción, autoficción, como se llama en España ahora, autobiographical fiction. Este libro lo escribí con el grupo de Rittenhouse Writers. Y lo escribí porque, con ellos, porque yo estaba escribiendo en un lenguaje que no es mi lengua materna, y me encantó los comentarios que hicieron, y no era correcciones al nivel de gramática o de eso viene después cuando uno edita el libro, pero que otra gente lo leyera, por ejemplo, que comprendiera, porque también sale aquí, este libro trata sobre el Vietnam, porque el primer marido que tuve estuvo en el Vietnam y me llevó años poder escribir eso, pero salió de una manera vivípara cuando estaba preparada, y ese libro lo escribí en unión con un grupo de Pues, escritores. doctora Viví, pero aquí hemos llegado Sí, otra vez al otra vez final. a dejarlo Y sin tocar un montón de temas. de temas. Hasta ahora que hablas de tu libro, se me ocurre que había mucho campo para cubrir ahí. Así que tienes que regresar, Muy tienes que bien, volver a otro programa. me parece muy bien. Muchas gracias. Gracias por invitarme y ha sido un placer. Amigos oyentes de Ultra Media, muchas gracias por acompañarnos en el día de hoy. Estuvimos en una conversación interesantísima con la doctora Concha Albor. Este programa lo dirigió Dylan de Rosato. Se despide de ustedes Fernando Méndez. Hasta la próxima.